Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el comportamiento de capacitores en configuración serie y paralelos en circuitos de sistemas DC. Vamos a comenzar primeramente con los capacitores en paralelo. Aquí tenemos una distribución de capacitores en paralelo donde tenemos una resistencia y vemos que los polos o lados positivos están conectados y los negativos están conectados entre sí. Bien, entonces vamos a ver cómo se comportarían estos capacitores en paralelo. Entonces hay que partir del circuito cuando está desenergizado. En este caso el capacitor 2 tiene mayor capacitancia que el capacitor 1. Entonces al energizar el circuito, los capacitores están descargados y se comportan como interruptores cerrados y por tanto van a dejar pasar una alta corriente por ellos y obviamente por el circuito. Entonces esta corriente, vamos a verla aquí, observen aquí, va a tener un alto valor. Pero a medida que la corriente pasa, los capacitores comienzan a cargarse y comienzan a restringir las corrientes que pasan por ellos. Y cuando la tensión de estos capacitores igualan o llegan a un valor muy parecido al de la fuente, simplemente se comportan como unos interruptores abiertos. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Entonces vamos a ver que a medida que comienzan a cargarse, vamos a ver la simulación acá. En este caso el capacitor con menos capacitancia, en este caso el C1, gana tensión más rápidamente que el C2 que tiene una mayor capacitancia. Entonces vamos a ver esta simulación aquí cuando comiencen los sistemas a operar. Veámoslo aquí. Miren como este que gana tensión rápido, mientras que el C2 gana tensión más lentamente. Vean aquí que este ya no pasa corriente y ahora apenas se cargue el capacitor 2 ya no pasa corriente por el circuito. Muy bien, vamos a ver esto en la siguiente animación. Bien, en este caso tenemos los capacitores en paralelo, mírenlos aquí. Aquí tenemos medidores de corriente, cada uno con su respectiva resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en este caso con los capacitores en paralelo? Todos ellos van a cargarse al tiempo que definan sus capacitancias. En pocas palabras, el de 50 se va a cargar de una manera súper rápida comparado con el que tiene 150 microfaradios. Pero al final de todos estos procesos, cada uno va a tener la misma tensión, igualándose prácticamente con la tensión de la fuente. Entonces vamos a ver que a medida que se cargan va pasando menos corriente por el que tiene menos capacitancia, mientras que la corriente se va a mantener por el que tiene más capacitancia porque va a demorar más tiempo en cargarlo. Entonces vamos a ver en este caso la simulación. Vamos a continuar aquí y vamos a cerrar. Observen aquí, vean que cada uno inició lento ya y está subiendo su tensión. Vean en este caso que el capacitor de 50 ya prácticamente está aplanando su tensión, mírenlo aquí, y la corriente comienza a pasar lentamente o a frenarse, mírenlo aquí, llegando a cero. En el del medio todavía está pasando una corriente con cierto valor, y acá en el capacitor con mayor capacitancia, vean acá que todavía tengo una alta corriente comparado con el que tiene una menor capacidad. Vean que aquí que ya la tensión del capacitor de 50 microfaradios ya prácticamente es 12 y la vemos aquí estabilizada, vean acá. Mientras que su corriente ya está alrededor de los picoamperios, o sea, bastante baja, casi a cero. Todavía tenemos acá algo de estabilización con el capacitor de 100 microfaradios. Vean aquí que está en 27 nanoamperios, pero ya eso prácticamente, vean aquí, la tensión es de 12. Ahora mismo acabamos de observar que la tensión del capacitor de 150 microfaradios prácticamente es de 12, pero aún tenemos una corriente real allí todavía pequeñísima, pero ya está a estabilizarse. Al final vamos a llegar a la corriente de estabilización, en este caso de 0.043 picofaradios para cada uno de ellos. Entonces tenemos que esperar un tiempito aquí, veanlo acá, y miren acá, un tiempo largo para esperar que llegue a esa estabilización. Entonces vamos a dar ese tiempo. Correcto, observamos aquí que vean la corriente de estabilización para el capacitor de 100 microfaradios fue 0.085, verán aquí. Y seguramente
La corriente de estabilización para este va a ser un poco más alta que este valor, pero ya vean que prácticamente estamos llegando a ese valor de estabilización. Entonces vamos a esperar a ver en qué valor se nos va a colocar esta corriente de aquí de estabilización para este capacitor de mayor capacitancia. Mírenlo aquí, se estabilizó en 0.057 picoamperios. Bien, recuerden que este es un simulador, entonces podemos tener ciertos errores, pero igual lo importante es ver el comportamiento de los capacitores como están aquí. Vean que cada uno tiene 12 voltios, 12, 12 y 12. Bien, ahora entonces si nosotros queremos soltar esa carga, vamos a hacer aquí un ejemplo. Cada uno de ellos va a aportarlas. Vamos a hacer aquí la mutación y vean cómo comienzan a aportar cada uno su carga al circuito. Al final de esta operación, cada uno va a tener una baja tensión. Vean aquí como la tensión comienza a decaer en cada uno de ellos. Vean que prácticamente el capacitor de 50 microfaradios ya soltó toda su carga y lo vemos por su tensión bajita, mientras que el capacitor de 150 microfaradios aún tiene algo que aportar al sistema. Pero vean que ya prácticamente las corrientes que salen de ellos ya prácticamente se están frenando, llegando a cero como estamos observando aquí. Entonces de esa manera es como se comportan los capacitores en paralelo. Bien, en caso que tengamos capacitores, en este caso en paralelo, podemos obtener, al igual que las resistencias, un capacitor con una capacitancia equivalente que va a tener las mismas condiciones del circuito, reemplazándolos a ellos. Entonces en este caso la capacitancia equivalente está representada por la suma de las capacitancias de cada uno de los condensadores o capacitores involucrados en el circuito. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a hacer una conexión en paralelo de estos tres capacitores. Vean, uno de 50 microfaradios, uno de 30 microfaradios y uno de 10 microfaradios. Reafirmamos aquí la conexión en paralelo. Por tanto, si yo quiero obtener el capacitor que me va a reemplazar a estos tres que están en paralelo, tengo que sumar las capacitancias de cada uno de ellos. Por tanto, voy a requerir un condensador o capacitor de 90 microfaradios en este caso. Ahora vamos a hablar de los condensadores o capacitores en conexión serie. En este caso se conectan uno a continuación del otro. Ven aquí que el polo negativo va con el positivo del otro y así sucesivamente. Bien, en este caso tenemos dos capacitores en serie. Entonces, al inicio del circuito, los capacitores están descargados y por tanto se comportan como interruptores cerrados, dejando pasar la corriente plena sin problemas. Pero a medida que ellos se van cargando, van adquiriendo tensión y como están en serie, las tensiones de ambos se suman. Y cuando la suma de las tensiones de ambos capacitores igualen al de en este caso la fuente o batería, simplemente la corriente va a dejar de pasar por el mismo. En este caso hay que tener en cuenta una condición, que como el capacitor en este caso 1 tiene menor capacitancia que el capacitor 2, entonces este capacitor 1 va a ganar mayor tensión comparado con el capacitor 2. Entonces veamos esa simulación. Vean aquí que comienza a ganar tensión rápidamente, mientras que el otro gana lentamente. Al final del circuito vamos a darnos cuenta que el capacitor 1 tiene 9 voltios y el capacitor 2 tiene 3 voltios para un total de 12. Vean que igualan la tensión aquí de la fuente o batería. Vamos a ver esto en la siguiente simulación. Bien, aquí tenemos ya nuestro circuito. Tenemos aquí la fuente de tensión, un interruptor, veanlo acá. Aquí tenemos un conmutable para descarga de los capacitores, una resistencia y tenemos mis tres capacitores en serie como estamos observando aquí. Uno de 50, uno de 100 y uno de 150. Aquí tenemos un medidor de corriente y cada capacitor tiene su medidor de tensión. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros vayamos a cerrar aquí el circuito, entonces los capacitores se comportan como switches cerrados y vamos a ver un alto nivel de corriente aquí. A medida que pasa el tiempo, esa corriente total se va disminuyendo porque los capacitores se van cargando. En este caso, a medida que se van cargando, el capacitor con menos capacitancia es el que se carga de mucho más rápido, por tanto va a tener una mayor cantidad de tensión ganada, mientras que el
capacitor que tiene mayor capacitancia se va a cargar lentamente, o sea que este va a ganar menos tensión o voltaje. Al final, cuando tengamos que la suma de las tensiones ganadas por cada uno de ellos me sume el valor de la fuente, en este caso 12, prácticamente mi corriente será 0. Entonces vamos a ver aquí la simulación, vamos a cerrar aquí el switch y vamos aquí a reiniciar primeramente continuar aquí y cerramos. Vean la cantidad de corriente que hubo, casi 30. Vean que como el capacitor de 50 microfaradios se comienza a cargarse de una manera muy rápida. Mírenlo aquí, 3, mientras que el capacitor de 150 está todavía bajito. Vamos a observar aquí que la tensión va subiendo y comienza a ver acá 4, 2 y este tiene 2 también. Entonces vamos a llegar a un momento que vean que la corriente ya prácticamente se está disminuyendo. Veanlo acá, ya estamos alrededor de los casi 12 voltios. Vamos a ver si es cierto, Vemos aquí mi primer capacitor está alrededor de los 5 prácticamente, y vean cómo la corriente comienza a frenarse, va a reducirse, está súper baja. Vean acá. Entonces en este caso el capacitor de menos capacitancia es el que gana más tensión. Veanlo aquí con 5 casi a 6 voltios, tiene que llegar prácticamente a 6 voltios, mientras el capacitor que tiene la mayor capacitancia, 150, por cargarse más lento gana poca tensión, en este caso 2 que tenemos aquí, 2 voltios, 2.6 aproximadamente. Mírenlo acá. Este de 100 tiene una capacidad intermedia, entonces va a tener una tensión intermedia de ganancia, pero ven que prácticamente ya la corriente del circuito está en el orden de los microamperios. Entonces ya estamos llegando prácticamente a la estabilización del circuito. Vemos que en este caso el capacitor de 50 microfaradios ya está llegando a su tensión máxima de 5.9. Vean que prácticamente está estable. Miren la tensión acá, al igual que el segundo. Mírenlo aquí. Ya el tercero, que está acá, comienza a tener su estabilización. Mírenlo acá. Al final, la suma de las tensiones de todos ellos, de 5.9 más 3.4 más 2.6, seguramente nos van a dar los 12 voltios de la fuente. Entonces en este momento, cuando están cargados totalmente, se comportan como un circuito abierto. Vean que prácticamente la corriente es 0. Entonces de esta manera es como se comportan los capacitores en serie. Ahora recordemos que si tenemos también capacitores en paralelo y podemos tener un equivalente, vamos también a obtener el equivalente para capacitores en serie. En este caso vamos a tener que la fórmula es muy similar a la que tenemos cuando poseemos en el caso de resistencias en paralelo. Miren aquí, esta que está aquí. En pocas palabras, el capacitor equivalente cuando tengo capacitores en serie va a tener un valor menor que el menor de todos ellos. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso voy a hacer la conexión de estos tres capacitores en serie, tal cual como estamos observando aquí. Entonces voy a obtener el equivalente. Hay que tener en cuenta que el valor del capacitor equivalente va a ser menor que el menor de todos ellos. En este caso el menor de todos ellos es 10, por tanto seguramente el capacitor equivalente va a dar menor de 10. Entonces para ello vamos a aplicar la fórmula. Aquí la tenemos, reemplazamos los valores en la ecuación y vamos a obtener que la capacitancia del condensador equivalente es de 6.5 microfaradios, y lo cual es concurrente con lo cual estamos nosotros hablando. Bien, doy las gracias por su atención a este video y nos vemos en otro.